En viaje por el desierto. En viaje por el desierto. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje? Estoy seguro de que tú y yo ya hemos comenzado este viaje. Ojalá que anhelemos entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel, lo cual representa la palabra y la presencia de Dios. Y básicamente es un viaje de regreso al jardín del Edén, de donde fuimos expulsados después de que la humanidad pecó. Así que es regresar a la presencia de Dios, regresar al lugar que se llama el templo de Dios. Y vemos eso a través del templo de Ezequiel y también en Apocalipsis 21 y 22, la Nueva Jerusalén. Y entonces, la Biblia nos da diferentes aspectos, diferentes perspectivas de cómo llegaremos ahí. Y esta es a través de este mapa y el viaje. Así que vamos a recorrer los 10 campamentos uno por uno y pensar en lo que sucedió ahí, el significado de los nombres y los diferentes eventos. Así que el primero, Sucot. El primer campamento es Sucot. Y Sucot, según Números, y el capítulo 33 de Números es el pasaje que nos muestra todos los 42 campamentos. Y dice, entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam. Así que veremos Etam en la siguiente parte. Pero también en Éxodo, ellos partieron de Sucot. Sucot significa cabaña. Así que en las fiestas judías hay una fiesta llamada la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos, y esa se llama Sucot. Sucot significa tabernáculo, tienda, cabaña, y eso es lo que hicieron los israelitas. Acamparon, montaron tiendas. Y así, Sucot significa eso. Éxodo 12, 37 al 38. Los israelitas partieron de Ramsés a Sucot, unos 600,000 hombres a pie, más los niños. También subió una multitud mixta y muchísimo ganado. ¿Qué es esta multitud mixta? La multitud mixta eran los gentiles que vivían entre los israelitas. Estas son las personas que siguieron a los israelitas al salir de Egipto. ¿Por qué crees que pasó eso? Ellos eran la chusma, también conocidos como la chusma. Su codicia provocó quejas y desobediencia en el desierto. Eran personas que no tenían idea de la tierra prometida ni del pacto de Dios. Entonces, ¿cuál era su propósito al salir de Egipto? Salieron de Egipto porque en ese momento parecía que Moisés era el indicado, ya que Dios ayudó a los israelitas a derrotar al faraón y a todo Egipto. Y entonces, políticamente, económicamente y de diferentes maneras, parecía que era más beneficioso estar de este lado. No deberíamos, pero lo hacemos, traer a la multitud mixta, la chusma, a nuestro camino de vida. Y esto es lo que nos lleva a pecar y a quejarnos contra Dios en nuestro camino, en nuestra vida de fe. Así que pensemos en estas personas. Números capítulo 11, versículo 4. La chusma que estaba entre ellos tuvo deseos codiciosos, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Así que hay ocasiones, y muchas veces, en que los israelitas se quejan en el desierto y se rebelan contra Dios. Los instigadores eran la chusma, la multitud mixta y los rebeldes. Les pido, de verdad, que no piensen en otros en su iglesia diciendo, esa es la multitud mixta. Por favor, no lo hagan. Hay características del rebelde en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Y eso es lo que necesitamos sacar y desechar. Primero, características del rebelde. Primero, viven para satisfacer su propia codicia.
¿Cuándo fueron las veces que los israelitas se quejaron en el desierto? Es cuando no tenían agua, cuando no tenían comida y cuando incluso decían, no tenemos los impulsos, no tenemos los deseos, deseos carnales. Cuando nos enfocamos más en los deseos carnales, eso es lo que nos hace quejarnos. Así que viven para satisfacer su codicia en cuanto a sus deseos carnales. Disfrutan la carne, simboliza los placeres mundanos. No hay nada de malo en ser vegano ni nada de malo en ser carnívoro. ¿Está bien? Amo la carne. Pero hablo figurado, con sentido bíblico y espiritual. Buscando carne, decían, este maná ya cansa. Y no tenemos deseos, no tenemos el impulso. ¿De qué tipo de impulso están hablando? Porque solo comemos maná y no carne, no tenemos el impulso en el idioma original. Así que estaban buscando algo. También tenían una agenda diferente al buscar comida. Hambrientos, tenían maná. Se dieron al deseo. La chusma fue la serpiente que causó la caída. La estrategia de la serpiente es hacer que la humanidad, o las personas que creen en Dios, empiecen a verse a sí mismas como el centro de todos los deseos y el centro en vez de Dios. Así que, cuando Dios era el centro del corazón y la fe de Adán y Eva, no tenían ningún problema en el jardín del Edén. Pero Satanás tuerce eso y hace que se vean a sí mismos como el centro diciendo, oye, Dios no quiere que comas de este árbol porque no quiere que seas como Él. La serpiente decía, yo te cuido, pero Dios solo piensa en sí mismo. Así que deberías hacer esto por ti mismo en vez de por Dios. Eso crea esa enemistad, esa separación, esa distancia entre Dios y nosotros, y nos pone a nosotros por encima de donde debería estar Dios. Y realmente tenemos que pensar en nosotros mismos y mirarnos cuando estamos murmurando, quejándonos o cuando estamos luchando en nuestra fe. ¿Dónde, cuándo o en qué momento empecé a ver las cosas poniéndome a mí como el centro en vez de a Dios como el centro? Ellos sacaron a relucir la desobediencia de los israelitas en el desierto y eso eventualmente hizo que perecieran en el desierto. Así que ellos comenzaron, con la guía de Dios, pero trajeron consigo a la chusma. Y el viaje por el desierto es para deshacerse de todos esos de mi corazón. Paso por desierto vida de fe. Es un proceso por el cual aprendemos a confiar completamente en Dios y a desechar todos los ídolos de Egipto. Muchos de los grandes estudiosos dicen que, aunque Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, le tomó 40 años sacar Egipto de ellos. Puede que hayamos salido del mundo, pero ¿ha salido el mundo de mí? Recuerden a los israelitas en el monte Sinaí, mientras esperaban que Moisés bajara de la montaña. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Él estaba reuniéndose con Dios. Y en ese momento, Moisés estaba recibiendo las 2 tablas de parte de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, para entregárselas a los israelitas. Pero los israelitas dijeron, oye, Moisés no está bajando. Así que hagámonos un Dios para que nos guíe de regreso a Egipto.
Y ellos hicieron el becerro de oro. Son sus viejos hábitos. De Egipto salieron de nuevo y reemplazaron a Dios. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los viejos hábitos egipcios que tú y yo tenemos cuando se trata de desesperación, cuando se trata de urgencia, cuando llegamos a un punto en el que no tenemos a dónde más ir? ¿Hay algo más en lo que me apoyo aparte de Dios? ¿Vamos a esperar a Dios incluso cuando parezca que su respuesta se retrasa? Aun cuando parezca que Moisés nos abandonó o Dios nos abandonó, ¿somos capaces de esperar en el Señor? El próximo camping es Etam. Etam. Cuando partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, es decir, casi al borde del desierto, básicamente una entrada, pero más tarde el Mar Rojo se convierte en la puerta de entrada al desierto. El Señor iba delante en una columna de nube de día para guiarlos en el camino, y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que pudieran viajar de día y de noche. No quitó la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Así Dios les muestra a los israelitas: yo camino con ustedes. Yo los cuidaré. Y así, este primer viaje histórico, como podemos observar aquí mismo, este mapa nos muestra claramente uno de los recorridos principales. 2, 3, 4, 5 rutas diferentes en colores. Así que este primer recorrido es de Ramsesa. Monte Sinaí, nuestro tema. Aquí vemos a israelitas quejarse más. No han experimentado a Dios. Siguen siendo esclavos en Egipto. Están tan acostumbrados a depender de las costumbres egipcias y por eso no conocen a Dios. Así que este es un tiempo en el que Dios les permite experimentarlo y por lo tanto, incluso cuando se quejan, Dios es perdonador. Dios provee. Se quejan de la comida, dará comida. Se quejan del agua. Dios dice: les daré agua. Aquí es donde hay más señales. En otros lugares también, pero esta parte es clave. Allí los israelitas conocieron a Dios. En el Sinaí recibieron la palabra. Después de recibir la palabra, la expectativa de Dios hacia ellos cambia. Así que no vamos a hacer eso hoy. Entonces, aquí está Dios en Apocalipsis capítulo 1. Describe los pies de Jesús como columnas de fuego. Así que imagina la columna de fuego yendo con ellos. Es como si Jesús caminara con ellos. Y es como un milagro porque esta columna de fuego hace que incluso la noche sea tan brillante como el día. Así que para ellos no hay noche. O sea, claro que dormían y todo eso, pero la idea es que Dios les daba luz incluso en la oscuridad. ¿Has experimentado eso cuando empezaste a caminar con Jesús? Incluso cuando debería haber oscuridad, Jesús se convierte en la luz dentro de nosotros. Él se convierte en la lámpara que ilumina nuestro camino. En cualquier otra, En cualquier otra circunstancia yo me habría perdido. En cualquier otra circunstancia me habría deprimido, me habría rendido. Pero es el Señor quien me da la luz, quien me protege y me guía. Dice que eran como 600,000 personas. 603,550.
incluyendo mujeres, niños y ancianos, porque este número era. El censo se hizo en el monte Sinaí de los soldados. Esos son hombres mayores de 20 años que pueden ir a pelear en una guerra. 603.550 personas. Sin embargo, incluyendo mujeres y niños, los estudiosos dicen que habrían sido al menos 2 millones de personas. Busca un campamento para 2 millones. Son unos 5 o 6 millones. Así que 2 millones es como un tercio de toda la nación yéndose de retiro. ¿Dónde vamos a acampar? Así que las nubes iban delante. Las columnas de nube iban delante de ellos y encontraban lugares para ellos, los lugares adecuados y bonitos para que acamparan. Y así, él era la guía. Las columnas eran la protección de la obra de Dios. Eran la protección que nunca fue quitada. Eran la protección de seguridad absoluta. Oro para que esta protección y bendición de las columnas de fuego y nube estén en tu vida. Ahora. Dice antes de Migdol. Migdol está antes del Mar Rojo. Dios los guió allí ordenándoles volver. Capítulo 14, versículo 2. Diles a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen frente a Píahirot. Entre Migdol y el mar acamparán frente a Baal Zephón, frente a él junto al mar. El ejército egipcio había. Mira esto. Antes de Migdol. Ahora ellos salieron de aquí. Acamparon en Sucot. Eso estuvo bien. Pero aún así, la gente que es lo suficientemente inteligente habría tenido un problema con eso desde este primer viaje. ¿Por qué? ¿Cómo se supone que vas? ¿A dónde se supone que debes ir? Se supone que debes ir a Canaán. Y si hubieras tenido Google Maps en ese tiempo, te preguntaría, ¿quieres el camino más corto o la distancia más corta? Y yo normalmente elijo la distancia más corta o el menor tiempo. Y ese sería este camino, la ruta por la tierra de los filisteos. Ve directo por ahí. ¿Cuántos días tomaría? Tomaría como mucho una semana o 10 días. No 40 años. Pero mira esto. Ahora sucedió que el faraón dejó ir al pueblo, que Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo, no sea que el pueblo cambie de parecer cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Dios ya lo sabía, que no tenían fe suficiente para ir por ahí. A veces parece que Dios nos guía por el camino menos práctico, el camino más largo. Y diríamos, oye, en este mundo, o según mis cálculos, según mi experiencia, este es un mejor camino. Deberíamos hacerlo de esta manera. ¿Por qué Dios siempre nos guía por el camino equivocado? A veces Él no lo explica. Pero mira, es la tierra de los filisteos. En ese tiempo, el ejército más fuerte era el de los filisteos, y para poder pasar por ahí, necesitaban tener suficiente fe para vencer el poder y la fuerza de los filisteos. Pero Dios dijo, no sea que el pueblo cambie de parecer y vea la guerra. Cuando vean la guerra, regresarán a Egipto. A veces Dios nos lleva por caminos diferentes, porque Él sabe que no tenemos suficiente fe para ir directo y enfrentar ese problema. Así que se perdieron la primera vuelta y van, y ahí está el campamento en Sucot. ¿Y en qué dirección crees que esperarías que Dios te guiara esta vez? Aquí, por el camino de sur, un poco más lejos,
pero todavía puedes ir por ahí y tomar ese camino. Pero ¿qué hace Dios? Los guía hacia acá abajo. Y ahora empiezas a preguntarte, disculpa, Moisés, ¿a dónde vamos? ¿Ya llegamos a casa? ¿Ya llegamos? Y entonces, de repente, Él viene, los guía hacia acá abajo. Mira, esto es lo que están haciendo la columna de fuego y la columna de nube. Los están guiando. Mal camino. Fuego y nube, increíble. Pero ¿qué importa ahora? Guíame bien. Y entonces bajan. Bueno, finalmente, el último. Me rindo y doy, pero al menos deberíamos ir por este camino, el camino del monte Seir. Más lejos, pero aún puedes ir. Pero Dios les dice que vayan aquí por Pi-Hahiroth. Y Él dice, date la vuelta. Wow, hacer un giro en U. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth. Iban a caer. Y Él dice, da la vuelta y acampa en Pi-Hahiroth. Bueno, está bien, Pi-Hahiroth, junto al mar, vale, pero ¿cuál es el problema? Ahora oyen que el faraón nos persigue. Éxodo 14, versículo 7. Egipto tenía 600 carros electos, la división de tanques y los demás carros de Egipto con sus oficiales. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? Wow. ¿Nos trajo Dios aquí porque no hay suficientes cementerios en Egipto? ¿Dios nos trajo aquí para matarnos? ¿Dónde están leche y miel, el confort, soluciones, alegría y deleite? Nada. Pero ahora tenemos que temer a la muerte. Si todavía estuviera en Egipto, al menos no temería a la muerte en este momento. Eso es lo que decían los israelitas. ¿Por qué Dios los llevó al Mar Rojo? Para mostrar el milagro de Dios. Todavía no conocían realmente a Dios, así que Dios les está mostrando quién es Él. Éxodo 14:21. Moisés extendió su mano, y Dios retiró el mar con un fuerte viento toda la noche, secándolo. Así que las aguas se dividieron. Segundo, para ahogar al ejército egipcio. Las aguas regresaron y cubrieron los carros y los jinetes. Y básicamente, podrías pensar, oh, eso es cruel, pero el ejército egipcio es lo que nos persigue. A ti y a mí, el mundo que nos ha estado persiguiendo. A veces no creemos en Jesús dócilmente. Suele ser en problemas cuando Él es la respuesta. Así lo experimentamos y creemos, ¿no? Por eso en ministerios de cárceles muchos se salvan. Ministerios en hospitales, personas con problemas que se saben en mal lugar. Gente desesperada y consciente de ser pecadora. Es ahí cuando es más efectivo. Ellos vienen a Jesús. Los israelitas tenían un problema. Ese problema es Egipto. Aunque no lo parezca cuando están en el desierto, quieren regresar a Egipto. Pero cuando estaban en Egipto bajo esclavitud, clamaban a Dios, sálvanos, rescátanos, redímenos. Y por eso Dios escuchó sus clamores y descendió y se fijó en ellos, ¿verdad? Y recordó el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así que Egipto era el problema que los perseguía, incluso cuando salieron de ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que sigue persiguiéndonos, incluso después de que empecé a creer en Jesús?
las adicciones, la pecaminosidad. Mi carácter pecaminoso o hábitos, pasatiempos, diferentes problemas siguen persiguiéndonos. Pero a través de esto, Dios está poniendo un fin. Dios está ahogando ese problema, ese Satanás que todavía me persigue. Así que oro para que tú y yo crucemos el Mar Rojo. Cruzar el Mar Rojo es la entrada al desierto. La entrada oficial al desierto, a la vida de... Y después de cruzar el Mar Rojo, básicamente tienes el mar que se cerró detrás de ti y por lo tanto no hay punto de retorno. No puedes regresar. Esa es la idea. Y el apóstol Pablo explicó en 1 Corintios 10, esto es el bautismo. Esto, en el entendimiento de hoy, en el Nuevo Testamento, es como el bautismo. El pueblo fue bautizado en el mar bajo Moisés. Así que es como cuando nosotros nos bautizamos y realmente nos comprometemos a seguir a Jesús, a creer en Jesús, dejando atrás, enterrando todos nuestros pecados pasados. Dios es el Señor. Dice, y seré honrado. Endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Seré honrado por Faraón y su ejército. Sabrán los egipcios que soy el Señor. Lo que Dios hace no siempre se entiende. Pero la razón por la que Él hace eso es para mostrarnos a nosotros y a los enemigos que Él es el Señor, que Él, solo Él, es Dios, soberano sobre toda la creación. Cuarto, porque Dios ya había planeado encontrarse con ellos en el monte Sinaí. ¿Cómo que qué significa eso? En Éxodo 3:12, cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y esta será la señal para ti de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. ¿Y cuál es este monte? Es el monte Horeb, que es otro nombre para el monte Sinaí. Así que básicamente Dios le dijo a Moisés, este es un lugar de encuentro, este es el lugar de la reunión, aquí te estaré esperando. Ve, saca a mi pueblo y ven aquí. Así que ese es el lugar de encuentro con Dios. Dios ya había establecido un lugar para que los israelitas vinieran a encontrarse con Él. Lo importante no es que yo vaya a la tierra de Canaán y coma leche y miel. Lo importante es encontrarme con Dios y recibir su palabra y ley. En nuestra fe, ¿cuál es el enfoque real? ¿Bendiciones? Eso viene de las ideas y costumbres de muchas otras religiones, tal vez las religiones de nuestros antepasados o diferentes religiones a nuestro alrededor. Elegimos una religión que me va a bendecir. Y esa bendición, en muchísimos casos, incluso en el cristianismo, se equipara a signos de dólar. Salud, dinero, salud, riqueza, seguridad y mi bienestar. Esa es la bendición de la que Dios está hablando. Esas son bendiciones, esas son parte de las bendiciones que Dios elige darnos si ve que las necesitamos o que las merecemos. Pero la verdadera bendición es poder encontrarse con Dios, poder conocer a Dios y caminar con Él. Entrar al reino de los cielos. Erramos. Metas falsas. ¿Creer en Jesús por dinero? ¿Es eso? ¿Creer en Jesús para vivir 5 años más? ¿Qué pasa con la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con el plan de Dios? Así que
en lo que Dios está enfocado es en la relación con Él. En Éxodo 4:22, Dios le dice al faraón vía Moisés: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios prioriza la relación aquí. Pero los israelitas, especialmente por la influencia de la multitud mixta, la chusma, su enfoque era la leche y la miel. Su enfoque era mi comodidad, mi libertad, mis beneficios. Por eso andaban buscando qué beber y qué comer. Pero, ¿qué dijo Jesús en Mateo 6:33? ¿Verdad? Él dice, todas estas cosas, ¿cierto? No se preocupen por eso, que comer, que beber, que ponerse, sino busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Y así experimentaron la gran apertura del Mar Rojo, Éxodo capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Alabaron a Dios, y Miriam está bailando, y están alabando al Señor. Ellos experimentaron este milagro y salvación asombrosos. La gran alegría que sentimos al recibir a Jesús y dejar atrás nuestro mundo, el mundo pecaminoso, nuestro Egipto. Pero ese no fue el final del viaje por el desierto, eso fue solo el comienzo. ¿Cuánto tiempo dura esa bendición? ¿Alguien se acuerda? No veo. Muchas caras, pero no hace falta. ¿Recuerdan que predicó su pastor el domingo? Así que mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura tu gracia? ¿Cuándo fue esa última gran bendición? ¿Sientes que estás volando, que vas a volar, o te sientes tan feliz porque la gracia de nuestro Señor es tan increíble? ¿Cuánto tiempo dura eso? Sales de la iglesia, termina el servicio, sales caminando y ya se fue. Te subes al carro con tu esposo, tu esposa o tus hijos y empiezan las discusiones. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Para los israelitas, el siguiente campamento fue Mara. Los israelitas estaban sufriendo de sed. Y solo habían pasado 3 días, apenas 3 días desde el Mar Rojo. Solo 3 días después de cruzar el Mar Rojo, llegaron a Mara. Pero no había agua en ese trayecto. Tras 3 días de marcha en el desierto sin una gota de agua, finalmente encontraron un charco de agua. Fueron a beberlo. Pero los israelitas se quejaron con Moisés al ver que el agua era muy amarga. La palabra amarga es agua de alcantarilla, algo que tienes que escupir. Algo por lo que oraste, que anhelabas, por lo que tenías sed, y sientes que recibiste una respuesta de Dios, pero luego no es lo que esperabas, no es algo que puedas tragar. ¿Qué hacemos? Solo recuerda, hace apenas 3 días viste un milagro que nadie en todo este mundo ha experimentado. El agua parada. ¿Te lo puedes imaginar? Solo podemos imaginarlo con gráficos por computadora, ¿verdad? Pero imagina que eso realmente sucediera frente a tus ojos y que cruzaras el Mar Rojo en seco. ¿No recordarías esa gracia? Pero entonces, ¿qué es más importante? La gracia asombrosa que realmente experimentaste a través de las alabanzas, a través de la palabra, versus mi necesidad real de agua,
mis necesidades físicas en mi vida. Mis lunes a sábados, ¿sabes? Pensando que, ya sabes, si el domingo es el día de la iglesia, ¿qué es más importante? ¿Qué es más práctico? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida diaria? Son los problemas de lunes a sábado. Ok, el domingo recibí bendición, pero eso realmente no tiene nada que ver con que hoy tenga sed. Y le pido agua a Dios, y Él me da agua amarga, y entonces hay amargura en mí. Lo que pasó en Mara fue muy importante para nosotros y para el desierto. Los israelitas fueron guiados por las columnas de fuego y de nube durante 3 días solo para llegar al lugar donde encontraron amargura. Esa es nuestra vida. Ese es el mundo. A veces, solo por creer en Jesús, el mundo no se vuelve un paraíso. Sigue siendo amargo. Quizás pensaron que tras el Mar Rojo todo sería fácil por los milagros de Dios, que Él lo haría siempre. Pero Dios los está entrenando, queriendo que crezcan en la fe y confíen en Dios, aun en la amargura. Al ver que el agua en Mara no era potable, los que cantaban y bailaban para alabar a Dios se quejaron de inmediato. ¿Somos así? ¿Me parezco yo? Creo que sí, creo que sí, porque, siendo honesto, predico así, llego a casa y veo a mis hijos causando problemas y cambio. Me convierto en un monstruo, ¿sabes? Pero tenemos que recordar, no seamos como los peces dorados. Ya sabes, el secreto de los peces dorados. ¿Tú crees que podrías vivir en ese acuario pequeño, ese recipiente de vidrio, durante años? ¿No sería aburrido? ¿No te da claustrofobia? Pero el pez dorado recuerda 3 segundos. Así que nada, da la vuelta y luego dice, ¡wow! Lugar nuevo. Este lugar es muy grande, asombroso. Es un cuenco diminuto con memoria de 3 segundos. Los israelitas tenían poca memoria y olvidaron la gracia de Dios. Regresemos a mis necesidades básicas. En la serie de Manfes, el pasaje clave es Deuteronomio 32, 7. Recuerden los días de antaño. Recuerda lo que hizo Dios. Dios está diciendo, por favor, recuerda lo que hice por ti al salvarte y redimirte. Las quejas de los israelitas persistieron del éxodo a su muerte en el desierto. Lon en hebreo es quejarse, que significa clamar y gritar en voz alta. Quejarse es culpar a otros y a Dios. Quejarse hace que uno pierda la capacidad de juzgar de manera justa y correcta. Cuando empieces a quejarte, escúchate a ti mismo. Estás siendo irracional. Solo buscas cosas para justificarte o darte la razón a ti mismo. Quejarse viene de una actitud egocéntrica y es contagioso. Así que no te juntes con personas que siempre se están quejando. Es contagioso, créeme. Y oro para que tú y yo no seamos quienes propaguen este virus, el virus de la queja. Espiritualmente asusta tanto como COVID-19. Por eso murieron en el desierto. Fijarse. Ahora, Elín. Fue la primera región donde encontraron agua de manantial. Ah, ¿y qué pasó en Mara? Lo sabemos.
Dios mandó a Moisés tirar un leño y se endulzó. Ese árbol es la cruz, prefiguración de la madera. Tenemos amargura. En vez de empezar a quejarte, busca ese árbol, busca la cruz. Tal vez necesitas crucificar tu propio yo, pero busca la cruz y Él convertirá esa amargura en dulzura. El odio en amor, ¿eso es posible? Jesús dijo, amarás a tus enemigos. Cuando Él convierte esa amargura en dulzura y el odio en amor, es posible. Así que oro para que pongamos la cruz en el pozo de amargura de nuestra vida. Volveremos a esto más adelante, porque Mara, el agua amarga, más adelante en Apocalipsis se habla de, ya sabes, una estrella que cae y luego convierte las aguas en amargas en Apocalipsis en el tiempo del fin. Eso incluso matará a la gente. Llegaron a Elim, donde hallaron manantiales. Está ubicada a unas 6 millas o 10 kilómetros al sur de Mara y hoy se conoce como Wadi Garandel. Elim era un oasis con 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Estas palmeras datileras alcanzan una altura de más de 85 pies o 25 metros. Los pozos representan la fuente de agua que está conectada a una fuente invisible. Y así, los pozos pueden representar un lugar al que puedes ir para saciar tu sed, como la iglesia, espiritualmente. Las palmeras representan agua, bendiciones, prosperidad y victoria. Y se usa en la fiesta de los tabernáculos cuando oraban para que Dios los bendijera con agua. Y también representa prosperidad, madurez de los justos y victoria. Así que llegaron a Elim, la pasaron bien ahí. Pero el problema no termina junto al Mar Rojo. Ya los israelitas carecían de alimento. Llevaban un mes en el desierto. Y toda la comida que probablemente trajeron de Egipto se les estaba acabando. Ya habían empezado a quejarse de que estaban a punto de morir de hambre en el desierto de Sin, que es el siguiente campamento. Al final, tenían aún menos comida cuando acamparon junto al Mar Rojo. Así que vayamos al desierto de Sin aquí. Ahora, el desierto de Sin no se llama así porque sea un desierto donde pecaron. En hebreo, la palabra Sin significa espina o arbustos espinosos. Es un desierto árido lleno de espinas. Sin comida, los israelitas reclamaron a Dios. Sus palabras fueron espinas. Criticaron a Dios diciendo, ¿podrá darnos mesa y también pan en el desierto? Su fe, a veces nuestra fe y nuestra vida, son dos cosas separadas. La fe es solo algo espiritual, pero cuando se trata de mi vida, es algo completamente diferente. Dijeron, nosotros damos la comida. ¿Podrá Dios dar mesa en el desierto? Al escuchar esto, Dios ordenó a las nubes abrir las puertas del cielo y llover maná sobre ellos a diario para su alimento. Les voy a mostrar un calendario donde se ve cuánto tiempo cayó el maná del cielo en el desierto. Es una gran misericordia de Dios, un Dios compasivo. Aun cuando nos quejamos, muchas veces Dios nos provee.
Aun cuando no podemos creer, Dios todavía nos ayuda y nos alimenta. Y eso es el maná. Y Jesús dijo cuando vino a esta tierra, Yo soy el pan que baja del cielo. Así que recibieron maná, lo probaron, y era como una oblea con miel. Y fue interesante, lo hornearon, lo hirvieron, hicieron cosas diferentes, y lo disfrutaron. Y dijo Dios, ¿lo recogeréis para cuántos días? ¿5 días? Y el sexto día se recoge el doble, ¿no? Y luego el séptimo día no colectéis. Cuando recolectes cada día durante los primeros 5 días, recolectas solo el equivalente a un día. No dejes que sobre nada durante la noche, se va a echar a perder. Pero eso fue lo que hicieron. Les encantó, ambicionaron. Juntaron más y notaron que el maná se dañaba mañana. Lo disfrutaron. Pan del cielo. El hombre no vive solo de pan, sino de la palabra divina. ¿Alguna vez has probado la dulzura de la palabra de Dios? ¿Puedes realmente llamarlo pan de vida? El significado de pan, lechem, no es solo pan de trigo o pan de cebada. Significa comida, comida diaria. ¿Puedes realmente decir la palabra de Dios? ¿La Biblia es tu alimento diario? ¿Es tu maná? Os creo, todos estáis aquí. Nadie está aquí por obligación, vienen por interés y amor a su palabra. Amén. Eso significa que has probado el buen sabor de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿es leche? ¿Es alimento diario para ti? ¿La comes todos los días? Los israelitas empezaron a amarla y la comían mucho, pero después decían, ay, ya estoy harto de esto. Miro aquí, hay maná. Miro allá, hay maná. Harto ya de esto decían. Tú igual. Al inicio amamos la palabra y debía comerla y leerla diario. Pero luego hay seminarios aquí, cultos dominicales, estudios y reuniones. Es demasiado, Dios. Siento que mi pastor siempre repite lo mismo. Ya lo sé. Ya hasta te puedo decir qué versículos va a decir mi pastor después. Somos pro oyendo palabra. ¿Y todavía sabe bien? ¿Todavía es deliciosa? ¿La buscas todos los días? Así como comemos comida. Y si no comemos, nos quejamos. ¿Alguien se ha quejado? ¿Alguna vez te has quejado de que no tienes suficiente palabra de Dios para comer todos los días? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas que muestra tu cuerpo si no comes durante 3 días, o 5 días, o incluso 7 días? ¿Reconoces los mismos síntomas? ¿En tu cuerpo espiritual o en tu espíritu y alma cuando no comes la palabra de Dios por tantos días? ¿De verdad es alimento diario? Bueno, pensemos en Dobka. Dobka y Alú son dos lugares donde como que se detienen o permanecen. Y Dobka significa conductor de ganado. También significa como una piedra o conductor de ganado. Como, ya sabes, Dios como que los estaba guiando. Vamos, vamos. Porque probablemente se estaban quedando ahí, disfrutando tanto el maná. Alú significa necesitar. O sea, alú significa necesitar.
Entonces la Biblia nos dice, especialmente en Números capítulo 11, que lo hervían, lo hacían en pastel o en diferentes cosas. Lo disfrutaban, lo cocinaban, se enfocaban en esta comida. Es tan bueno, el maná. Así que en estos dos lugares están disfrutando esta comida. Y luego llegan a este lugar llamado Refidim. Y ese es el último campamento del que vamos a hablar hoy, Refidim. ¿Qué pasa en Refidim? Refidim originalmente era como un oasis, abundante en agua, pero estaba sufriendo una sequía severa en ese tiempo cuando llegaron los israelitas, y entonces tienen sus expectativas. A veces, cuando tenemos expectativas más altas, nuestras decepciones y quejas son mayores. Las quejas del pueblo empeoraron debido a este problema del agua, y finalmente se pelearon con Moisés. Se pelearon hasta el punto de casi matarlo, apedreándolo. Y Moisés clamó a Dios, He aquí, yo estaré. Moisés clama a Dios, y Dios le responde, Estaré delante de ti sobre la roca en Horeb. Golpearás la roca y saldrá agua para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo así ante los ancianos de Israel. Como luego explica Pablo, todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Luego Jesús explica que es la obra del Espíritu Santo, agua fluyendo. Es el agua que nos permite entender la palabra. Así que dice, de una roca espiritual que lo seguía. ¿Cómo crees que la roca lo seguía? Algunos judíos. Diversos relatos y antiguos escritos afirman que era una roca que flotaba sobre ellos mientras se desplazaban por el desierto. Algunos otros escritos dicen que era una gran piedra que iba rodando. Es el primer rock and roll del mundo. Iba rodando con ellos. Pero el apóstol Pablo habla de Jesucristo, quien nos da el agua y nos acompaña, siguiendo proveyendo agua, y así desde ahora hasta que llegaron a Cades Barnea. ¿No ves a los israelitas quejarse por el agua hasta ese momento, después de unos 38 años? ¿O qué? Hasta entonces. Primera de Pedro 2, versículo 4, y acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida y preciosa ante los ojos de Dios. De nuevo, Jesús es la piedra y la roca que nos provee agua. Dios partió la roca y brotó agua. Fue suficiente agua para que 2 millones de personas o más pudieran beber y hacer todo lo que necesitaban con agua. Así que piensa en lo que Dios proveyó: comida, agua, refugio, calefacción. ¿Cuánto gastas en eso cada mes? Comida y agua no solo para beber, sino para bañarse y lavar. Refugio, costo de calefacción, costo de refrigeración, iluminación, todo eso. Piensa en eso, y piensa en eso para 2 millones de personas. Dios simplemente provee y provee, incluso cuando tratamos de calcularlo en términos de dinero. Pero Moisés llamó a este lugar Masá y Meribá. Masá significa prueba, Meribá significa disputa. La gente puso a prueba al Señor, lo probaron y pelearon contra Moisés y contra Dios.
Pensemos en esto. Brevemente, hay dos rocas que proveyeron agua en el desierto, una que mencioné antes en Cades y otra en Refidim. Una fue al inicio del desierto y otra después. Dios mandó golpear la roca en Refidim. En Cades dijo hablarle a la roca. Números capítulo 20, versículo 8. Curiosamente, la palabra hebrea para estas rocas es diferente, aunque ambas hicieron lo mismo al proveer agua. La primera roca, en hebreo, significa una roca grande o peñasco en el suelo, ¿o qué? La segunda roca se llama tsela, que significa acantilado o hendidura en la roca. No sé si has estado en Jordania, donde hay un lugar llamado Petra. Es un lugar con enormes acantilados de roca y hay aberturas entre las rocas. Es una roca que tiene aberturas o grietas donde, en ese tiempo, la gente que era fugitiva o que huía solía esconderse. Es un lugar de refugio, o sea, ya está partida. Pero esta, la peña, es un solo pedazo de roca enorme. Así que podemos decir que ambas rocas proveyeron agua. Pero la primera roca es un tipo de la primera venida. Y la manera para sacar agua es golpear la roca, crucifixión. Pero el segundo, no crucificamos, no volvemos a herir. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Se os dará. Buscad. Pero Moisés lo hirió, y por eso Dios le dijo, has pecado contra mí. ¿Qué hay de malo en golpear la roca? Y Moisés golpeó la peña 2 veces, como la segunda vez. Pero, así que eso es solo un paréntesis. Así que pensemos en nuestro viaje por el desierto. Y los israelitas están a punto de llegar al monte Sinaí, donde Dios los ha estado esperando. Por supuesto, Dios camina con ellos y está a punto de darles el agua, darles la ley, la palabra de Dios. Pero esa parte es otro estudio largo, así que no podremos llegar a eso. Pero vamos a dedicar una sesión más hoy, después de este descanso break time igual a 0.5 s barra diagonal, para regresar aquí nuevamente, resumir e intentar encontrar exactamente qué podemos aprender de estos 10 campamentos que acabamos de repasar juntos. Voy a hacer una oración corta y podemos tomar un descanso de 5 a 10 minutos. Oremos. Padre Celestial, a través de este corto viaje de Sucot a Refidim, pasaron tantas cosas que reflejan nuestra vida de fe, cosas que hicimos o que aún seguimos haciendo. Pero Padre, ayúdalos a ver de verdad que tú eres quien dirige este viaje. No es por error. No es por nuestra decisión ni por la decisión de alguien más, sino que eres tú quien me guía, quien nos guía en este camino. Y aun las dificultades y la amargura, creemos que tú las pusiste ahí para que podamos encontrarte, para que podamos experimentarte. Así que, Padre, incluso a través de las dificultades, la amargura, la sed y el hambre, ayúdanos a aprender a darte gracias en lugar de quejarnos. Y creemos que habrá bendiciones y milagros asombrosos y aún mayores al poder caminar contigo. Guíanos. Gracias por tu amor. En Jesús, amén.